Buenos días, chicas y chicos. El día de hoy en esta videoclase, que va a ser corta, espero, lo que vamos a abordar es el tema del artículo académico. ¿Por qué? Porque en este curso una de las labores, tareas que ustedes van a tener asignadas es el desarrollar un artículo académico sobre algún tema de relevancia dentro de la interdisciplinariedad. Ese artículo que ustedes van a desarrollar puede ser a partir de uno de los proyectos que desarrollaron durante el curso o puede ser a partir de alguna experiencia interdisciplinaria que hayan tenido en su formación o en su carrera profesional, o puede ser con respecto a algún tema abierto relacionado con la interdisciplinaridad que a ustedes les llame la atención. Lo que sí es importante es que el artículo debe, ojalá, en la medida de lo posible, dar cuenta de una investigación o de algo que se probó, que se experimentó, que se trabajó a través de distintos métodos interdisciplinarios y que produjo ciertos resultados o conclusiones pertinentes importantes. Así, en este video lo que vamos a hacer es una revisión de algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de escribir un artículo. Empiezo contándoles que la mayoría de la información que les estoy pasando aquí proviene de un artículo de un investigador peruano que se llama Miguel Ángel Guamán. Él tiene este artículo que yo les voy a pasar que se llama Cómo escribir un artículo científico, y la información que presenta es bastante relevante. Yo les voy a pasar ese artículo y también les voy a pasar un manual para la escritura de artículos donde vienen distintos tipos de artículos y las distintas partes que debe tener cada uno de esos artículos para que ustedes puedan revisar cuál es el que más se asemeja a lo que quieren escribir y partir a partir de esa estructura. Pero bueno, vamos a lo que nos acontece para esta videoclase. Primero que todo, un día una compañerita de ustedes me mandó un mensaje preguntándome cuál es la diferencia entre un artículo científico y un artículo académico. Y me parece que es importante arrancar haciendo la diferenciación. Es importante entender que ambos artículos pueden ser lo mismo. Un artículo científico puede ser un artículo académico. Lo que pasa es que para nuestro contexto, a pesar de que mucha de la información que les estoy brindando proviene de la estructura y del entendimiento del artículo científico, vamos a referirnos a nuestro artículo como un artículo académico. ¿Por qué? Porque el artículo científico se basa en el método científico, en pruebas que son objetivas generalmente, mientras que nosotros trabajamos desde un área que es más subjetiva. Por eso le vamos a llamar a lo que estamos haciendo artículo académico únicamente y no precisamente artículo científico, porque a pesar de que hacemos investigación, tenemos pruebas, tenemos resultados, estos resultados provienen de un análisis que es subjetivo. No hay una prueba física científica objetiva de aquello que estamos creando. Por lo tanto, vamos a dejar de lado la idea de artículo científico, aunque, vuelvo y repito, estamos tomando de ahí estructura y forma de escritura, y nos vamos a concentrar en que lo que estamos trabajando es el artículo académico. Y cuando digo académico es porque responde a una estructura universitaria, pues, y a una forma de transmisión del conocimiento que ha sido instaurada sobre todo por las universidades. Y ahí arranco preguntando por qué es importante escribir un artículo académico, por qué me interesa a mí que ustedes en esta licenciatura empiecen a desarrollar estas habilidades de escritura. Y esto tiene que ver con que uno de los medios más importantes o más utilizados para transmitir los resultados alcanzados en una investigación es el artículo. Por lo tanto, cuando queremos ser partícipes, contribuir en la creación de conocimiento, el artículo se vuelve un medio muy efectivo para compartir y transmitir aquellos hallazgos a los que hayamos llegado. Es, digamos que, una de las formas más institucionalizadas
para la transmisión del conocimiento, de nuevas investigaciones, de nuevos hallazgos. Por lo tanto, si alguna o alguno de ustedes les interesa desarrollarse como académicos, académicas, investigadores, investigadoras, el desarrollar la capacidad de escritura, de artículos, el manejar ese tipo de herramientas, ese tipo de formato de comunicación, de hallazgos investigativos es realmente muy valioso. Y por eso es que en este curso vamos a probar escribir artículos, arrancar por ahí y ojalá que si alguno o alguna encuentra ahí un camino que quiere continuar, pueda seguirlo llevando. Ok, entonces, primero que todo, ¿qué es un artículo académico? Les presento aquí una definición. Esta definición es de un autor que se llama Diego González y él dice así: en general, un artículo, ¿verdad?, es un texto publicado en una revista especializada o multidisciplinar que tiene como propósito dar a conocer a la comunidad académica los resultados de un proyecto de investigación. Así de simple, así lo vamos a entender. No precisamente solo publicado en una revista especializada, puede ser en un libro, puede ser en una página web, pueden haber otros medios en los que se puede publicar, pero lo que es importante es que su propósito, su objetivo es dar a conocer a la comunidad académica resultados que se alcanzaron a partir de una investigación. A partir de esta noción que tenemos de artículo, les presento además una cita de Miguel Ángel Guamán, que está en el artículo que les voy a pasar de él, que dice así: en la etapa de formación académica, hemos escrito una diversidad de textos que representaron nuestras ideas, conocimientos y opiniones. Pocos de ellos nos exigieron ir más allá de nuestro caudal de información y experiencia. Luego, en el ejercicio profesional, nos encontramos constantemente frente a la necesidad de ampliar nuestro conocimiento, nuestra visión u horizonte, sobre todo cuando detectamos la posibilidad de explorar una idea, de probar algún criterio, de resolver cierto problema, de poseer más información o cuando requerimos elaborar argumentos sólidos que vengan en nuestra ayuda. Cuando la dificultad parece insuperable, nos vemos en la necesidad de investigar, de utilizar nuevos materiales y de ir más allá de nuestros iniciales recursos personales. Los resultados de dicho proceso de investigación se presentan en una tesis, una monografía, un informe o un artículo científico. Cualquiera de estos textos presenta la estructura y las conclusiones de este proceso de indagación y de búsqueda de nuevos conocimientos. Ustedes desde ya tienen bichitos investigativos, cosas que quieren explorar, que ya han estado explorando e investigando, y conforme sigan ampliando su carrera académica o artística, van a seguir teniendo esos problemas investigativos que quieren resolver, y llega un momento en el que quieren compartir aquello a lo que han llegado, no solamente desde un punto práctico como presentar un espectáculo donde se evidencian hallazgos, sino también desde una parte un poco más teórica, analítica, sistemática, escrita. Y ahí el artículo se vuelve nuestro amigo para transmitir esto que ustedes encontraron o que estuvieron investigando y explorando. Habiendo dicho esto, chiquis, entonces les voy a presentar los 10 puntos que me parecen relevantes e importantes con respecto a la escritura de artículos. Punto número 1. En el momento que ustedes se enfrenten a la escritura de un artículo y por lo tanto van a desarrollar un trabajo intelectual de investigación académica, inevitablemente van a tener que enfrentarse a la lectura y procesamiento de bibliografía especializada. ¿A qué me refiero con esto? A que necesitamos recurrir a otras fuentes, a otras personas que ya han escrito, que ya han investigado sobre el tema, utilizarlas para darle sustento a nuestra investigación. Y esas fuentes que yo estoy utilizando deben aparecer en el artículo de una manera que sean fácilmente identificables y rastreables. Rastreables, me costó esa palabra.
rastreables. ¿A qué me refiero con esto? A que una persona está leyendo nuestro artículo y nota que nosotros citamos a alguien, esta persona debe ser capaz de encontrar ese libro que yo estoy citando de otra investigadora o de otro investigador. Para eso hay distintos formatos. El que vamos a utilizar es el APA, pero también hay otros como el MLA, pero vamos a enfocarnos con el APA. Entonces en el artículo, aquí son dos cosas importantes. Uno, vamos a recurrir a otras fuentes bibliográficas, a otros investigadores, investigadoras, a otra gente que ya investigó lo que estábamos haciendo. Vamos a extraer de ahí información para sustentar nuestra investigación, y la forma en la que la colocamos en el artículo debe ser rastreable, identificable para alguien que lo está revisando. Esto lo que hace es que le da validez al artículo. Así funciona la academia, ustedes lo saben. No podemos inventar el agua tibia. Siempre basamos nuestras investigaciones en ciertos antecedentes, en ciertas teorías que están previas, que van dándole sustento. No nos inventamos una teoría de la nada, sino que siempre primero tomamos de alguien más, tomamos de otras investigaciones que se han hecho, trabajo a partir de ellas y finalmente puedo producir conocimiento nuevo. No es que no puedo producir conocimiento nuevo, puedo hacerlo, pero debe haber un sustento anterior. Así es como va funcionando la investigación académica científica. Punto número 2. Hay que pensar en que cuando estamos elaborando un artículo, más allá de los intereses personales que podamos tener en esa investigación, estamos tratando de proponer un debate, de presentar ideas ahí que otras personas puedan revisar y que se pueda establecer un diálogo, una conversación, un debate. No cerrarlo, no presentar ideas con la concepción de que es la verdad absoluta, sino más bien presentar aquello que estoy investigando para la comunidad, para que se debata. Esto implica que tenemos conciencia de que en nuestro campo artístico, académico, investigativo, hay otros colegas que probablemente están enfrentando problemas similares a los que yo estoy enfrentando, que también tal vez han investigado sobre eso que yo estoy investigando, y por lo tanto me interesa establecer un debate con estas personas. Tal vez ellos llegaron a respuestas parecidas a las que yo llegué, o tal vez no, o tal vez llegaron a respuestas diferentes, entonces establezco una comparación, etc. Punto número 3, y este está muy ligado con el punto número 2, y es que el artículo, al buscar establecer un diálogo con mis pares, lo hace para poder evaluar aquella investigación que yo estoy realizando, profundizar y analizar los alcances de esa investigación y las limitaciones que tiene. El diálogo que se logra establecer a través del artículo nos va a llevar a estudiar ese tipo de cosas. ¿Hasta dónde llegó mi investigación? ¿Qué limitaciones tuvo? ¿Y cuáles serían los pasos a seguir? Punto número 4. Una cosa es el método de investigación y otra cosa es el método de exposición. Guaman dice, muchos colegas creen que su competencia profesional en su especialidad automáticamente los califica para la elaboración de un artículo científico. Y no es así. Puede que yo sea una maravillosa investigadora, una maravillosa directora teatral que experimento en escena y logro resultados maravillosos, pero puede que en el momento en que yo quiero traducir eso a un artículo, a un texto escrito para comunicarlo a otras personas, tal vez no tengo tanta efectividad y no logro plasmar en el papel de la mejor forma los resultados y la investigación que se realizó. Por eso es que tenemos que enfrentarnos a este tipo de ejercicios, por ejemplo, escritura de artículo y sobre todo de fomento de la adquisición de herramientas de escritura. Hay técnicas de escritura, hay reglas, cosas específicas que tenemos que aprender
a dominar para la exposición escrita, discursiva de aquello que estuvimos investigando a nivel práctico. Entonces entender que son dos cosas diferentes. Una cosa es la investigación práctica, ese método que yo logro ahí realizar, y otra cosa es el método de exposición. Son dos cosas separadas y hay que trabajar igualmente en ambas. Dice Guamán: por más brillantes que sean nuestros pensamientos o experimentos, requieren de los demás para su aceptación y validación. Vuelvo a lo mismo. Puede que yo esté desarrollando una investigación que es brillante, pero tengo que encontrar la forma en la que yo pueda compartir los resultados de esa investigación brillante. Porque si los demás y las demás no saben de esa investigación, la investigación no va a ser válida. Entonces, el artículo es uno de los medios para compartir los resultados de esa investigación. Punto número 5. Una buena manera de aprender a escribir es seguir el ejemplo de alguien que lo hace bien. ¿Cómo? Leyendo. Si yo quiero escribir bien, tengo que leer. Es inevitable. La escritura y la lectura están mezclados. Cuando ustedes leen, inconscientemente su cerebro va adquiriendo herramientas de escritura. Es muy fácil, por ejemplo, de analizarlo a nivel ortográfico. Por ejemplo, la gente que tiene problemas de ortografía es gente que no lee. Cuando ustedes leen mucho, la ortografía se mejora automáticamente porque al ver y ver ciertas palabras aprenden cómo se escribe esa palabra y dejan de cometer errores ortográficos. Por lo tanto, con este tema del artículo, es importante que si ustedes quieren escribir artículos, lean artículos para que puedan irse familiarizando de forma consciente o inconsciente en cuanto a la escritura del artículo. Yo les voy a pasar un libro donde vienen varios artículos sobre interdisciplinaridad. La idea es que ustedes los puedan leer y puedan irse familiarizando con ese tipo de escritura, pero no algo que tengan que hacer como una tarea ahora, sino algo que deberían hacer ya de aquí para la vida, que es el siempre estar leyendo artículos académicos, revistas académicas, etc. Punto número 6. Aprender a redactar requiere de continuidad y constancia. Para aprender a escribir hay que practicar, es inevitable. Tenemos que darle a la escritura. No es común que alguien pueda escribir un artículo de la noche a la mañana y que le salga así chorreado súper fácil. Pueden haber genios y genias que lo hagan, pero en nuestro caso, que somos simples mortales, debemos practicar. Hay que dedicarle tiempo, constancia, darle a un párrafo una y otra vez hasta que sintamos que la idea que estamos transmitiendo está clara, que es entendible, que toda la estructura del artículo es adecuada, etc. O sea, no, por eso además este artículo que vamos a desarrollar, vamos a tener varias semanas para desarrollarlo, porque no es algo que yo esperaría que ustedes hagan de una noche para otra, ¿verdad? Es algo a lo cual hay que dedicarle tiempo. No solamente por el nivel de investigación que hay que hacer bibliográfica y de investigación propiamente de lo que uno está planteando, sino también ya meramente cuando uno se agarra con la computadora, con la escritura o con el lápiz si es que escriben a papel, ¿verdad? Pero ese tiempo de escritura hay que invertirlo y toma sus horas. Punto número 7. Hay que entender que el código escrito tiene sus propias reglas y leyes, las cuales hay que saber utilizar y respetar, porque es un medio de comunicación que ya está constituido de esa forma. Es distinto al código oral. Cuando nosotros estamos hablando, uno tiene la posibilidad de equivocarse, corregirse inmediatamente, igual darse a entender. Además, en el código oral podemos tener la posibilidad de utilizar otras herramientas como el movimiento de manos, gestos, distintas tonalidades de voz,
utilizar nuestros sentidos de otras formas para transmitir lo que queremos transmitir. En el código escrito lo único que tenemos son las letras y el formato que estamos utilizando, ya sea digital o impreso. Eso es lo que tenemos. Y por lo tanto es importante conocer las leyes que rigen eso y utilizarlas correctamente para que el mensaje se transmita adecuadamente. Eso implica el conocimiento de las reglas ortográficas inicialmente, gramaticales y sintácticas también, y tal vez muchas otras reglas. Yo no soy una experta en el tema de la filología, pero otros temas, otras reglas que también son fundamentales. También el uso de títulos, subtítulos, notas al pie de página, cositas que van en negrita, que van en itálica. Todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con formato nos ayudan a transmitir de mejor manera lo que estamos tratando de comunicar. Entonces, ser muy atentos y atentas con ese código de escritura para que nuestro mensaje llegue adecuadamente. No está de más hacer una revisión de las reglas de puntuación. Yo estoy segura que algunas y algunos no tenemos tan claro cuál es la diferencia entre un punto y seguido y un punto y coma. ¿Cuándo deberíamos usar coma? Si después de los 2 puntos se pone mayúscula o no se pone mayúscula. Entonces, revisar las reglas de puntuación. Y lo otro es hacer uso también, esto se los digo a partir de cosas que he visto en sus trabajos, de herramientas tecnológicas que ya tenemos. Por ejemplo, en nuestra computadora, generalmente, si ustedes tienen Word, el programa Word, te va a marcar en rojo cuando hay una falta ortográfica, y cuando hay otro tipo de problemas te lo va a marcar en azul o en verde. Si el programa te marca algo en azul o en verde, o te marca algo en rojo, es la computadora diciéndote: aquí hay algo incorrecto, revísalo. Y entonces uno lo revisa. No hagan caso omiso de eso. Y recuerden que la universidad nos da una licencia de Word para que tengamos el Office actualizado y por lo tanto tengamos acceso a ese tipo de herramientas. Entonces es importante que manejemos estas reglas, vuelvo y repito, para que se transmita bien el mensaje. Una coma mal puesta puede transformar completamente el significado de una oración. Una tilde que no se pone puede cambiar completamente el significado de una oración. Y en estos casos, una oración puede significar una conclusión de la investigación, así que vale la pena ponerle atención a eso. Punto número 8. El artículo debe tener simpleza, concreción y efectividad. ¿Qué significa esto? Vamos al punto de una forma simple y efectiva. No tratemos de utilizar a veces palabras rimbombantes de domingo para sonar más intelectuales si no sabemos realmente cómo utilizar esas palabras. Yo prefiero la palabra simple, concreta, pero que yo entienda la idea de lo que quieren plantear. Entonces piensen en ser simples, concretos y efectivos. Obviamente el lenguaje especializado es importante, pero no recurramos a el lenguaje especializado porque sí, para que se vea más profundo o interesante lo que estoy poniendo. Si necesito utilizar una palabra especializada es porque realmente esa es la palabra que transmite lo que quiero transmitir y no hay ninguna otra que lo cumpla. Punto número 9. Los errores más frecuentes a nivel de redacción en el artículo son a nivel semántico, que es cuando utilizamos términos incorrectos. Pongo una palabra que significa una cosa y yo la estoy poniendo pensando que significa otra cosa. Entonces, estar muy claras y claros con la utilización de palabras, ¿verdad? Que signifiquen lo que yo estoy pensando que significa. El otro error que se da mucho son errores sintácticos. Cuando hablamos de sintaxis estamos hablando de la relación que hay entre distintas partes de un enunciado. Esto pasa muchas veces con las preposiciones, por ejemplo. Entonces,
que los conectores, preposiciones, artículos, todo eso que estamos poniendo que une las distintas partes de los enunciados sean los correctos, que no esté yo poniendo palabras que están cambiando el significado de la oración. Revisar esas conexiones en cada enunciado. Y lo último es un error que se da generalmente en la redacción, es más a nivel pragmático, que es hacia quién va dirigido este escrito, es pensar en el lector o la lectora que va a leer aquello, valga la redundancia. Tenemos que tener presente que el lector no lo sabe todo, no puede adivinar cosas que estamos planteando como si él o ella ya lo supiera. El texto en sí mismo tiene que plantearnos el contexto. Y esto no significa que los textos tienen que ser súper profundos explicando cada una de las cosas. Uno hace el artículo para una comunidad específica, ¿verdad? En nuestro caso, por ejemplo, la comunidad artística. Entonces, probablemente no tengamos que ponernos a explicar qué es teatro. Pero sí, no podemos presentar algunos postulados de la nada, digamos, como que quedan fuera de contexto. Hay que pensar en que la persona que está leyendo el artículo no hizo la investigación con nosotros. Tenemos que lograr que el artículo en sí tenga su propio contexto y que por lo tanto aquello que estoy leyendo yo lo puedo relacionar y entender con la información que ahí me están dando en el artículo. Y llegamos al punto número 10. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo inicio? ¿Cómo me enfrento a un artículo? Y para ello hay que hacer un plan, hay que hacerse un planeamiento, una pequeña estructura o esquema que nos haga vislumbrar el camino a seguir para la escritura de ese artículo. Cuando nosotros estamos hablando, a veces vamos estructurando ideas de una forma más fácil o brincamos de una a la otra, nos podemos devolver y así. En la escritura no hay esa posibilidad, la escritura debería ir siguiendo una estructura clara que haga que el lector no se pierda en la lectura. Así que lo ideal es que ustedes puedan hacer una organización de ideas, de las partes que va a tener el artículo, los puntos que van a abordar, y una vez que han hecho el plan, entonces empiezan a escribir el artículo. Okay, esos son los 10 puntos que quería presentarles. Otro punto importante, pero ya parte del top 10, es el tema de la estructura. Quiero mencionarlo solamente muy rápido. Como les dije al inicio, yo les voy a dar un manual donde vienen distintos tipos de artículos y la estructura que debería tener cada uno de ellos. Pero en general me gustaría que pensáramos en una estructura que tiene 4 partes, que es parte número 1, una introducción. En esta introducción básicamente lo que yo hago es presentar el problema de investigación. ¿Qué es lo que yo estoy investigando? ¿Qué fue lo que investigué en esto que hice y que ahora estoy presentando en este artículo? Parte número 2 es la presentación de los métodos de investigación utilizados y los materiales con los que se trabajó. O sea, ¿cómo hice yo para enfrentar ese problema? Hago una descripción. Mira, trabajé con un equipo de 5 actores donde estuvimos abordando esto y esto. El método utilizado fue este, las sesiones así, O sea, una descripción de aquello que se hizo para abordar el problema planteado. Una tercera parte sería los resultados, los hallazgos a lo que se llegó. Finalmente, después de la aplicación de este método, llegué a estos resultados. Logramos un espectáculo así, asá, bla, 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 bla. Y hago una descripción de todos los resultados a los que se llegaron. Y finalmente una cuarta parte que se le puede llamar de discusión o reflexión o debate, que es donde ustedes hacen un análisis de esos resultados a los que llegaron y lo apoyan con conclusiones para cerrar. Pero entonces yo presento cuál fue el problema, cómo lo traté, qué resultados obtuve y qué reflexiono y qué conclusiones saco a partir de eso.
Esas son las 4 partes básicas que debería tener el artículo que les estoy pidiendo. Sin embargo, como les digo, en el manual pueden revisar y agregar otras partes o modificarlas. Ahora, ya para ir cerrando, solamente quisiera mencionarles un par de tips que nos presenta este autor que antes les mencioné, que es el profesor Diego González, y él nos habla en un artículo que me encontré de él de algunos tips que él considera que son importantes, y son 3 tips. Tip número 1, el título. Pensar muy bien en el título de su artículo. Un buen título va a enganchar, es igual que los títulos de las obras de teatro. Un buen título engancha, la gente quiere ir a ver la obra. Un buen título hace que la gente quiera leer el artículo. Ahora, que no sea un título completamente desligado de qué trata el artículo, un título que esté ligado a lo que trata el artículo, que sea rastreable, o sea, que si alguien está buscando información sobre el actor y el cuerpo, como el artículo que les pasé el otro día, pueda encontrarlo fácilmente, pero que sea que nos enganche. Los especialistas, dice Diego González, recomiendan títulos más cortos, entre menos a veces es mejor. Los títulos que son muy largos a veces hacen que el lector pierda un poco la atención. Así que un título con menos cantidad de palabras, concreto, preciso, bueno, atinado al artículo es más provechoso. Tip número 2, el resumen, el famoso abstract. Este realmente debe ser un resumen atinado del artículo. Ahí tiene que uno, en un parrafito corto, lograr poner cuál fue el problema, el método que se utilizó, los resultados a los que se llegaron y la principal conclusión a la que se llegó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos un artículo, agarramos, leemos el título, leemos el resumen y a partir de eso decidimos si vamos a leer el artículo o no. Entonces tienen que pensar en eso, en que su lector, su lectora va a tomar su artículo, va a ver el título, va a leer el resumen y ahí va a decidir si le interesa o no le interesa tu artículo. Por lo tanto, hay que hacerle cabecita a ese resumen. Y el tip número 3 es la introducción. Este profesor investigador que les menciono, Diego González, dice que la introducción lo es todo. Un mal inicio siempre nos llevará a un mal final. Aquí se juega la vida. El editor de la revista, el futuro lector del artículo académico quedará enganchado o no con la introducción. Aquí debemos ser arriesgados pero prudentes al mismo tiempo. O sea, plantearnos una buena introducción, que realmente uno cuando lee la introducción entiende con claridad cuál era el problema de investigación. Entonces, hacerle cabeza, hacer un buen arranque. Ahora, yo metería aquí el tip número 4, que ya no viene de este autor, sino que yo se los doy, que ese buen arranque, que esa buena introducción no se vaya diluyendo conforme el artículo pasa. Si arrancamos fuertes con una buena introducción, mantengámonos fuertes con el resto del artículo y cerremos con una buena conclusión. Eso es, chicos y chicas, lo que quería presentarles con respecto al artículo. Yo sé que para algunos o para algunas de ustedes tal vez la escritura no es algo muy estimulante o algo que les llame mucho la atención y que sus formas de transmisión de conocimiento son más otro tipo de lenguajes. Pero en este caso les invito a entregarse a esta aventura de la escritura de un artículo con la mejor de las actitudes, pensando en que es una materialidad a la que se están enfrentando y que puede ser muy provechosa. Para el artículo que les voy a asignar el día de hoy, que les voy a dar los parámetros y demás, me interesa que sea un artículo pequeño, pero bueno, bien redactado, bien claro en sus componentes, bien claro en su bibliografía. Me interesa más un artículo de unas 5 páginas, pero bien hecho, que realmente uno lo lea y diga, claro, está súper contundente, a un artículo de 17 páginas donde nos repasamos por unos temas sin claridad o que tenemos errores de escritura.
Así que vamos a ir pasito a pasito, pero paso lento, pero paso seguro. Eso, chiquis, fue un placer. Nos vemos en Zoom, ya casi. Sí, ya casi.